lo que hablemos un poco de lo que les quiero compartir hoy, ¿vale? Y para eso quiero contarles que cuando empezamos a hablar de metas, hablamos de metas, objetivos, sueños y demás, pues hay un montón de información. O sea, la verdad, cuando nos metemos a internet, ya hay mucha información sobre el tema. O sea, hoy ya nos enseñan desde YouTube, desde podcasts, desde libros a construir metas, objetivos, cómo construir sueños y demás. Entonces, em, pero a mí una de las cosas que más me parece importante, realmente son como 3 cositas. Uno, son los hábitos que la persona pueda tener para cumplir sus objetivos en el día a día. Porque, claro, yo te puedo ayudar a construir un plan y cualquier persona te puede ayudar también a construir un plan. Efectivamente, cada uno tiene su metodología, las cosas que le ha funcionado y demás, pero hay algo clave y son los hábitos positivos que tengamos en el día a día para lograr el tema, ¿sí? Porque si no tenemos esos hábitos, pues realmente se va a complicar un poco más la consecución de esos objetivos, de esas metas, ¿vale? Lo segundo es eh, reconocer que en los años anteriores hemos dejado inconcluso, ¿sí? Si los años anteriores hemos dejado cosas inconclusas, pues eso tenemos que hacer algo con eso. Tenemos que reconocer qué hemos dejado a la mitad y por qué lo hemos dejado ahí y cuáles fueron las acciones que hicimos para lograrlo, hasta donde lo logramos y por qué razón no concluimos eso. Es importantísimo ese punto y ya les voy a hablar un poco en profundidad de cada uno. Y el tercero es buscar una ruta. Y en ese se los tengo con un ejemplo súper interesante, o sea, que quédate hasta el final para que sepas eh, cómo construir una ruta y te va a quedar súper grabado porque va a ser basado en una aplicación que nosotros usamos todos los días en nuestro día a día. Entonces, lo primero, el primer, digámoslo, tip, hagámoslo así. El primer tip es ese pilar fundamental para construir nuestros sueños, metas, objetivos, son los hábitos, ¿sí? ¿Qué es lo que tú día a día haces para ir en pro de algo? Es decir, no hay un libro que te cambie la vida, sino el hábito de la lectura. No hay un podcast que te cambie la vida, sino el hábito de escuchar un podcast diario o constantemente. No es una meditación, es una meditación quizás hacerla constantemente o meditar constantemente, ¿vale? Em, si tú, otra cosa, que cuando vamos a meter una rutina, he visto en consultantes, en equipos de trabajo, que las personas también se hablan muy mal con el tema de los hábitos. Y es decir, si meditan 3 veces a la semana, dicen, no, es que yo soy muy malo meditando. Y yo le digo, pero meditaste 3 veces. Fuiste al gimnasio, sí, pero yo soy muy malo para ir al gimnasio. Pero realmente fuiste 2 veces por lo menos, sí. Entonces, quiere decir, ¿por qué te explico eso? Uno, la forma en la que te hablas para construir un hábito. Dos, que los hábitos son gradualmente, o sea, tú los puedes ir incorporando poco a poco. O sea, cuando una persona quiere, por ejemplo, el tema de salud o ir al gimnasio, tiene algo muy curioso, es que a veces tiene que tener todo organizado. La ropa, el mejor gimnasio o las mejores pesas en su casa, los mejores suplementos. Quiere tener todo para empezar. Pagar el gimnasio un año, ¿sí? Y quiere ir 7 días a la semana. Yo siempre recomiendo ir poco a poco, poco a poco, poco a poco, ¿sí? Poco a poco. Porque así mismo lo vas instaurando en ti, ¿sí? No es de todo de un zapatazo, ¿sí? De un zapatazo no, sino poco a poco, poco a poco, poco a poco. Entonces, eso es importante. ¿Y cómo te hablas? Empieza a hablarte de que tú sí eres saludable, que tú sí vas a hacer ejercicio, tú sí haces ejercicio. Háblate positivamente, o sea, cambia la historia. Deja esa historia atrás de la que tú ya no ibas al gimnasio o que ya no hacías, no sé, lo que tú quieras, ¿sí? El hábito es, es cómo, es la forma en la que vas a manifestar eso que tú quieres planear, el hábito.
Entonces, antes de hacer un plan, ¿qué es lo que vamos a construir en ese taller? No solo se trata de crear el plan, por eso te digo, no se trata solo de crear metas, porque muchas personas te ayudan a crear metas, sino cómo incorporar hábitos y revisar tus hábitos diarios. ¿Qué haces por la mañana? Apenas te levantas, ¿qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo último que haces en la noche? ¿Con quién te relaciones constantemente? Eso es súper clave, ¿vale? Entonces, ten en cuenta eso que es súper importante, es cuáles son tus hábitos. Y ahí pasamos al segundo punto, y es aprender de lo que vivimos antes, desde los hábitos, desde la planificación de tus metas. O sea, si vos reconoces qué es lo que pasó cuando te prometiste algo, te comiste las 12 uvas anteriores o las metas anteriores, qué fue lo que dejaste inconcluso, por qué lo dejaste inconcluso, te vas a dar cuenta que hay un factor importante de los hábitos, pero también en unas acciones que hiciste que no fueron tan chéveres, o quizás la meta la pusiste muy diferente, de pronto era muy bajita o muy alta, ¿sí? O sea, ahí está, ahí hay algo importante. También, cuáles son las creencias que tenés acerca de esa meta que te pusiste. Entonces hay que ir, ir, pongan cuidado a esto, hay que ir. Y esa energía, dejarla, hacer las paces con esa energía, ¿sí? Eso hay que sanarlo, ¿sí? Hay que liberarlo, digámoslo así, más que sanarlo, liberarlo. A mí me gusta más hablar de liberar. Liberar la energía de frustración, porque eso te va a generar una frustración. Es mejor liberar esa energía, ¿sí? Hoy en día, obviamente, muchas personas hablan de sanación y demás, pero quiero hablarte en palabras muy prácticas para que tú lo entiendas. Es liberar esa energía de frustración, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues he intentado ir al gimnasio bastante, pero no lo logro, entonces te genera una frustración. Es como el que trabaja en ventas o trabajó en ventas, o una persona intentó trabajar en ventas más bien, intentó trabajar en ventas, no lo logró, se ofuscó, se entró en un rechazo tan fuerte y dejó de vender porque lo rechazaron. Si deja de vender, genera un dolor en él, una energía negativa de frustración y de fracaso, y eso lo puede acompañar por un buen tiempo. Entonces, como nos están compartiendo, es un tema de perdonarte, perdonarte. Entonces vamos a trabajar mucho eso. Y por último, es buscar una ruta. Tienes que buscar una ruta, y esa ruta, ¿cuál es? Es muy sencillo. Acuérdate de eso. Haz de cuenta que tú abres Waze o abres Google Maps. Tú eliges a dónde quieres ir. Es decir, yo quiero ir de Colombia a España. Yo quiero ir de tal calle de mi casa al centro comercial o a tal ciudad. Y tú lo primero que defines qué es, dónde estás parado. La ubicación te dice, ¿estás de acuerdo en compartir tu ubicación? Y tú le dices, sí, le doy el permiso. Segundo, elijo hacia dónde quiero ir. Elijo hacia dónde voy a ir. Entonces eliges un punto. Y cuando eliges ese punto, eliges otra cosa. ¿Cómo quieres llegar? ¿Te quieres ir en tren, en bus, en bici, caminando o en tu carro? ¿Cómo te quieres ir? ¿Cuál es el medio de transporte que vas a elegir para llegar allá? Y te van a dar unas diferentes rutas dependiendo del vehículo que elijas. Entonces, es súper importante planificar, establecer, digamos, esos pasos, ¿sí? De acuerdo a lo que elijas, ¿sí? La importancia también, ¿sabes qué? De la flexibilidad de la ruta, porque lo importante es que si tú dejas puesto el final, puede cambiar la ruta, te puedes desviar un poco, te puedes perder, sí, se vale, pero por eso se vale la flexibilidad, volver a enrutarte, ¿vale? Volver a enrutarte. Entonces, una ruta clara te guiará incluso cuando encuentres obstáculos. Anótate eso, anótate eso. Una ruta te guiará incluso cuando encuentres obstáculos. Entonces, por eso es bueno planificar y avanzar. Ir avanzando cuando se planifica, ¿vale? Entonces,
De esto es que para los que estén interesados en el workshop que vamos a hacer el 12 de marzo, súper bienvenidos. Mi información está en mi perfil para que la compartan con más personas, para que de verdad se apunten, reserven su plaza porque vamos a estar hablando de unos temas muy, muy interesantes. Y otra cosa, más allá de interesantes, es, creo y siento que les voy a dar una información tan genuina, real, tangible, ¿sí? Porque allá afuera, muchas veces yo he ido a cursos, a talleres en los que no tratan algunas cosas, pero lo que hice fue unir todo en uno. Por cierto, son 2 horas de información, 2 horas de taller en los que literal vas a quedar, te lo aseguro, muy satisfecho con la ruta que vas a tener, sanando cosas, mejorando tu energía y en pro de que los próximos años venideros sean muchísimo mejor. Entonces, eh, y otra cosa, si por alguna razón esto simplemente está llegando a ti como información y te parece interesante y no te interesa de pronto el taller, de todas formas, busca la forma de activar la grandeza que hay en ti, activar esa grandeza que hay en ti e ir por tus metas, por tus sueños, por un plan con altos estándares y rompe ese techo de cristal. ¿Cuál es tu techo de cristal? Quizás ese salario que tienes hoy, o el mejor salario que has tenido, o el mejor ingreso de tu emprendimiento. Rompe ese techo de cristal. Ve por más, activa toda esa grandeza que hay en ti. Y de eso, te aseguro que si te llevas eso de este live, te aseguro que vas a llegar y vas a ir mucho más alto de donde estabas ahora. Si te llevas solo ese consejo y quizás en esta ocasión no compartimos el taller. Pero te aseguro que si esto impacta esa parte, esas creencias tuyas de que puedes romper ese techo de cristal y construir un mejor año, un mejor trimestre, un mejor mes, unos mejores años, el tiempo lo vas a poner tú. No te puedo decir que es el 2024 el que vas a mejorar. No sé, quizás sea el próximo trimestre. Lo que sí es que con esa herramienta, con esas claves, con esas estrategias, ¿sí? Vas a poder hacerlo cada vez que quieras, cada vez que quieras. Y para mí ha sido un gusto y un placer compartir con ustedes, de verdad. Los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo y ya saben, los que quieran, compartan esta información con más personitas y estamos aquí para servir y ayudarnos entre todos. Chao, chao.